Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar estas lecturas. Éxodo capítulo 24. El Señor le dijo a Moisés: sube con Aarón, Nadab y Abiú y con 70 ancianos de Israel al lugar donde yo estoy, pero quédense a cierta distancia y arrodíllense allí. Solo tú podrás acercarte a mí, los demás no deberán acercarse, ni la gente subirá contigo. Moisés fue y le contó al pueblo todo lo que el Señor había dicho y ordenado, y todos a una voz contestaron: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés escribió todo lo que el Señor había dicho, y al día siguiente muy temprano se levantó y construyó un altar al pie del monte, colocó 12 piedras sagradas, una por cada tribu de Israel. Luego mandó a unos jóvenes israelitas que mataran toros y los ofrecieran al Señor como holocaustos y sacrificios de reconciliación. Moisés tomó la mitad de la sangre y la echó en unos tazones, y la otra mitad la roció sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y se lo leyó al pueblo, y ellos dijeron: pondremos toda nuestra atención en hacer lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés tomó la sangre y rociándola sobre la gente dijo: esta es la sangre que confirma el pacto que el Señor ha hecho con ustedes sobre la base de todas estas palabras. Moisés subió al monte con Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos de Israel. Allí vieron a Dios de Israel. Bajo sus pies había algo brillante como un piso de zafiro y claro como el mismo cielo. Dios no les hizo daño a estos hombres notables de Israel, los cuales vieron a Dios y comieron y bebieron. El Señor le dijo a Moisés: sube al monte donde yo estoy y espérame allí, pues voy a darte unas tablas de piedra en las que he escrito la ley de los mandamientos para instruir a los israelitas. Moisés se levantó y subió al monte de Dios junto con su ayudante Josué. A los ancianos les dijo: esperemos en este lugar hasta que regresemos. Aquí se quedan Aarón y Hur con ustedes, y si alguien tiene algún problema, que se lo presenten a ellos. Dicho esto, Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto por una nube. La gloria del Señor vino a posarse sobre el monte Sinaí. Durante 6 días la nube lo cubrió. Al séptimo día el Señor llamó a Moisés desde la nube. La gloria del Señor se presentó a los ojos de los israelitas como un fuego devorador sobre la parte más alta del monte. Moisés entró en la nube, subió al monte y ahí se quedó 40 días y 40 noches. Éxodo capítulo 25. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas que recojan una ofrenda para mí. Deben recogerla entre todos los que quieran darla voluntariamente y de corazón. Y lo que deben recoger es lo siguiente: oro, plata, cobre, tela morada, tela de púrpura, tela roja, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles finas, madera de acacia, aceite para la lámpara, perfumes para el aceite y consagrar y para el incienso aromático, y piedras de cornalina y otras piedras finas para montarlas en el efod y en el pectoral del sumo sacerdote. Y háganme un santuario para que yo habite entre ellos. Pero ese lugar donde yo he de habitar y todos sus muebles tienen que hacerlos exactamente iguales a los que te voy a mostrar. Haz un cofre de madera de acacia que mida 1 metro y 10 centímetros de largo, 65 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. Recúbrelo de oro puro por dentro y por fuera y ponle un ribete de oro alrededor. Hazle también 4 argollas de oro y pónselas en las 4 patas, 2 de un lado y 2 del otro. Haz también travesaños de madera de acacia recubriéndolos de oro. Pásalos a través de las argollas que están a los costados del cofre para que pueda ser levantado con ellos. Y ya no vuelvas a quitarlos, déjalos ahí en las argollas del cofre. Y coloca en el cofre la ley que te voy a dar. Haz una tapa de oro puro que mida 1 metro y 10 centímetros de largo por 65 centímetros de ancho, con 2 seres alados de oro labrado a martillo en los 2 extremos. La tapa y los seres alados deben de ser de una sola pieza. Uno de ellos estará en un extremo de la tapa y el otro en el otro extremo. El uno frente al otro, pero con la cara hacia la tapa, y sus alas deben de quedar extendidas por encima de la tapa, cubriéndolos con ellas. Coloca después la tapa sobre el cofre y pon dentro del cofre la ley que te voy a dar. Allí me encontraré contigo, y desde lo alto de la tapa, de entre los 2 seres alados que están sobre el cofre del pacto, te haré saber todas mis órdenes para los israelitas. Haz una mesa de piedra, una mesa de madera de acacia que mida 90 centímetros de largo, 45 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro y ponle un ribete de oro alrededor. Hazla con un entrepaño de 7 centímetros de ancho y ponle
al entrepaño un ribete de oro. Haz también 4 argollas de oro y pónselas en las 4 esquinas que corresponden a las 4 patas, de tal manera que queden junto al entrepaño para que se pasen los travesaños por ellos y se puedan llevar la mesa. Haz de madera de acacia los travesaños con los que se ha de llevar la mesa y recúbrelos de oro. Y haz de oro puro sus platos, cucharones, jarras y copas para las ofrendas de líquidos. Pon siempre en la mesa en presencia mía y el pan que se me consagra. Haz también un candelabro de oro puro, labrado a martillo, su base, tronco, copas, cálices y pétalos formarán una sola pieza, y de los costados le saldrán 6 brazos, 3 de un lado y 3 del otro. Cada uno de los 6 brazos que salen del tronco del candelabro deberán tener 3 copas en forma de flor de almendro, con su cáliz y sus pétalos, y el tronco mismo tendrá 4 copas, también en formar la flor de almendro, con su cáliz y sus pétalos. Cada uno de los 3 pares de los brazos que salen del candelabro tendrán un cáliz en su parte inferior. Los cálices y los brazos deberán formar una sola pieza con el candelabro, el cual ha de ser de oro puro labrado a martillo. Haz de también 7 lámparas y colócalas de tal modo que alumbren hacia el frente, y que sus tenazas y platillos sean también de oro puro. Usa 33 kilos de oro puro para hacer el candelabro y todos sus utensilios, y pon tu atención en hacerlos iguales a los modelos que se te mostraron en el monte. Éxodo capítulo 26. Haz el santuario con 10 cortinas de lino torcido, tela morada, tela de púrpura y tela roja, borda en ellas artísticamente 2 seres alados. Todas estas cortinas deben tener la misma medida, 12 metros y medio de largo por 2 de ancho. Y cose 5 cortinas juntas, una sobre la otra, y lo mismo que las otras 5. Y pon unos ojales de cordón morado en el borde de la primera cortina de un grupo, también en el borde de la última cortina del otro grupo. Tanto la cortina del primer grupo como la del segundo debes hacerle 50 ojales, de manera que queden uno frente al otro. Haz también 50 ganchos de oro para enganchar un grupo de cortinas al otro, de modo que el santuario conforme un todo. Haz también 11 cortinas de pelo de cabra para formar una tienda de campaña que cubre el santuario. Todas estas cortinas deben de tener la misma medida, 13 metros y medio de largo por 2 de ancho. Cose 5 cortinas juntas con una parte y 6 por otra, y dobla la sexta cortina por la parte delantera de la tienda de campaña. Haz luego 50 ojales en el borde de la cortina que cierra el primer grupo y otros 50 ojales en el borde de la cortina del segundo grupo. Haz también 50 ganchos de bronce y engánchalos en los ojales de modo que la tienda de campaña forme un todo. Y como las cortinas de la tienda son más largas, la mitad de la parte sobrante quedará colgando a espaldas del santuario. Así el santuario quedará cubierto por el largo sobrante que colgará de los 2 lados, 45 centímetros de un lado y 45 centímetros del otro. Haz para la tienda de campaña una cubierta de pieles de carnero teñidas de oro y una cubierta de pieles finas para la parte superior. Haz unas tablas de madera de acacia para el santuario y ponlas bien derechas. Cada tabla debe medir 4 metros y medio de largo por 65 centímetros de ancho y tener 2 espigas para que cada tabla quede ensamblada con la otra. Haz así todas las tablas para el santuario. Cuando las hagas, haz 20 tablas para el lado sur y pon 40 bases de plata debajo de ellas. Cada tabla debe tener 2 bases debajo para sus 2 espigas. También para el otro lado del santuario, o sea el lado norte, harás 20 tablas, con sus 40 bases de plata para que debajo de cada tabla haya 2 bases. Para la parte posterior del santuario, o sea el lado oeste, haz 6 tablas y 2 tablas para las esquinas de la parte posterior. Estas tablas deben formar pareja y quedar unidas por la parte de arriba hasta el primer anillo. Así ha de hacerse con las 2 tablas para las 2 esquinas. Habrá entonces 8 tablas con sus correspondientes 16 bases de plata, o sea 2 bases debajo de cada tabla. Haz 5 travesaños de madera de acacia para que las tablas de un lado del santuario, 5 travesaños para las tablas del otro lado y otros 5 travesaños para las tablas de la parte trasera
la que da al oeste. El travesaño central tiene que pasar de un lado a otro a la mitad de las tablas. Después recubre de oro las tablas y las argollas de oro para que los travesaños ya recubiertos de oro pasen a través de ellas. En fin, construye el santuario exactamente igual al modelo que se te mostró en el monte. Haz un velo de tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino torcido y borda artísticamente 2 seres alados en él. Y luego con unos ganchos de oro cuélgalo de 4 postes de madera de acacia que deben estar recubiertos de oro y sobre 4 bases de plata. Cuelga entonces el velo debajo de los ganchos y allí, tras el velo, pone el cofre del pacto. Así la cortina les servirá a ustedes de división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Coloca después la tapa sobre el cofre del pacto en el lugar santo. Pon la mesa fuera del velo en el lado norte del santuario y el candelabro en el lado sur, frente a la mesa. Haz para la entrada de la tienda de campaña una cortina de tela morada, de púrpura, tela roja y lino torcido bordada artísticamente. Haz también para la cortina 5 postes de madera de acacia recubiertos de oro con sus ganchos de oro y funde 5 bases de bronce para los postes. Éxodo capítulo 27. Haz un altar cuadrado de madera de acacia que mida 2 metros y 25 centímetros por cada lado y 1 metro 25 centímetros de alto. Haz 4 cuernos para sus 4 esquinas, los cuales deben formar una sola pieza con el altar, y recubre de bronce el altar. Todos los utensilios del altar deben ser de bronce: los ceniceros, las palas, los tazones, los tenederos y los braseros. Hazle también una rejilla de bronce y pon 4 argollas de bronce en las 4 esquinas de la rejilla. Coloca después de la rejilla debajo del borde del altar para que quede a medida de altura del altar. Haz también para el altar unos travesaños de madera de acacia, recúbrelos de bronce. Los travesaños deben pasar a través de las argollas y quédense en los 2 costados del altar para que se puedan transportar. El altar ha de ser hueco y de madera, igual al que viste en el monte. Haz un patio para el santuario por el lado sur. El patio debe tener cortinas de lino torcido extendidas a lo largo de 45 metros. Sus 20 postes, sus 20 bases serán de bronce y sus ganchos y anillos serán de plata. Asimismo, por el lado norte deben haber cortinas a lo largo de 45 metros con sus 20 postes y 20 bases de bronce y sus ganchos y anillos de plata. Por el lado occidental habrá 22 metros y medio de cortinas extendidas a lo ancho del patio con 10 postes y 10 bases. Por el lado oriental, a lo ancho del patio, habrá también 22 metros y medio de cortinas. De un lado de la entrada habrá unos 7 metros de cortinas con 3 postes y 3 bases. Y del otro lado también unos 7 metros de cortinas con 3 postes y 3 bases. En la entrada misma del patio deberá haber 9 metros de cortinas de tela morada, de tela púrpura, tela roja, lino torcido, bordadas artísticamente con 4 postes y 4 bases. Todos los postes alrededor del patio deberán tener anillos de plata, ganchos de plata y bases de bronce. El patio medirá 45 metros de largo, 22 metros y medio de ancho por los 2 lados y 2 metros y 25 centímetros de alto. Las cortinas serán de lino torcido y las bases de bronce. Todas las cosas necesarias para el culto del santuario serán de bronce, lo mismo que todas sus estacas y las estacas del patio. Ordena a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva para mantener las lámparas siempre encendidas. Aarón y sus hijos se encargarán de arreglar las lámparas para que ardan delante del Señor toda la noche en la tienda del encuentro con Dios, fuera del velo que está junto al cofre del pacto. Esta es una ley permanente para los israelitas y sus descendientes. Éxodo capítulo 28. De entre los israelitas, mantén cerca de ti a tu hermano Aarón y a sus hijos Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, para que sean sacerdotes. Haz que tu hermano Aarón ropas especiales que le den esplendor y belleza. Habla tú con todos los que tengan mayores aptitudes, con aquellos a quienes he llenado de cualidades artísticas para que hagan las ropas de Aarón, y así él sea consagrado como mi sacerdote. Las ropas que han de hacer con estas: el pectoral, el efod, la capa, la túnica bordada, el turbante de lino, el cinturón. Así que harán ropas especiales para tu hermano Aarón y para los hijos, para que oficien como sacerdotes míos. Los que hagan las ropas deberán usar oro de tela morada, tela púrpura, tela roja y lino torcido.
El efod ha de ser de oro, tela morada, tela de púrpura roja, lino torcido bordado artísticamente, y con 2 tirantes unidos a sus 2 extremos. El cinturón que va sobre el efod para sujetarlo formará una sola pieza con él, y será también de oro, tela morada, tela púrpura, tela roja y lino torcido. Toma luego 2 piedras de cornalina y graba en ellas los nombres de los hijos de Israel, en el orden que nacieron, 6 nombres en una piedra y 6 nombres en la otra. El grabado de los nombres en las piedras lo harán un joyero y una manera de grabarlo en un sello. Monta luego 2 piedras en monturas de oro y ponlas sobre los tirantes de efod como piedras para recordar a los hijos de Israel. Así Aarón llevará sobre sus hombros los nombres de ellos ante el Señor para recordarlos. Las monturas hazlas de oro, haz luego una cadena con 2 cordones de oro puro y ponla alrededor de sus monturas. El pectoral con los instrumentos del juicio lo harás de la misma manera que el efod, es decir, bordado artísticamente. Hazlo de oro, tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino torcido, doble y cuadrado de 25 centímetros por cada lado. Cúbrelo de piedras preciosas distribuidas en 4 hileras. La primera hilera debe tener un rubí, un crisolo y una esmeralda. La segunda, un granate, un zafiro y un jade. La tercera, un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta, un topacio, una cornalina y un jaspe. Las piedras deben estar montadas en molduras de oro, y tienen que ser 12, pues 12 son los nombres de los hijos de Israel. En cada piedra se grabará en forma de sello el nombre de una de las 12 tribus. Haz para el pectoral unas cadenas de oro puro torcidas como cordones. Haz también 2 argollas de oro y ponlas en los extremos del pectoral. Pon luego las 2 cadenas de oro en las 2 argollas que están en los 2 extremos superiores del pectoral, y pon las 2 puntas, las 2 cadenas sobre las 2 monturas, asegurándolas sobre las 2 tirantes del efod por su parte delantera. Haz otras 2 argollas de oro y ponlas en los extremos inferiores del pectoral sobre la orilla inferior que queda junto a efod. Haz 2 argollas más de oro y ponlas en la parte delantera de los tirantes de efod, pero por debajo, junto a las costuras y un poco arriba del cinturón de efod. Entonces se unirán las argollas del pectoral a las argollas del efod con su cordón morado, para que el pectoral quede arriba del cinturón del efod y no se separe del mismo. Y así cuando Aarón entre en el santuario llevando puesto el pectoral con los instrumentos del juicio, llevará también sobre su pecho los nombres de los hijos de Israel ante la presencia del Señor, para que él los recuerde siempre. Pon sobre el pectoral el Urim y el Tumim, que son los instrumentos de juicio, para que Aarón los lleve sobre su pecho cuando se presente ante el Señor. Así Aarón llevará siempre sobre su pecho los instrumentos del juicio ante el Señor. Haz de tela morada toda la capa de efod con una cobertura en el centro para la cabeza. En la orilla de la abertura debe hacérsele un dobladillo como el que tienen los chalecos de cuero para que no se rompa. Adorna el borde de la capa con granadas de tela morada, tela de púrpura, tela roja, combinadas con campanitas de oro alrededor de todo el borde. Es decir, que irá una campanita de oro y luego una granada, otra campanita de oro y otra granada, y así por todo el borde de la capa. Aarón debe llevar puesta la capa cuando oficie como sacerdote, para que cuando entre en el santuario ante el Señor o cuando salga se oiga el sonido de las campanas, y así él no muera. Haz una placa de oro puro y graba en ella como si fuera un sello las palabras consagradas al Señor. Pon la placa del turbante por la parte delantera, atada con el cordón morado para que se quede fija. Así estará siempre sobre la frente de Aarón. Y Aarón cargará con las faltas que cometan los israelitas en las cosas santas y cuando consagren sus ofrendas, pero la placa hará que el Señor acepte las ofrendas. Haz la túnica bordada y de lino, y haz también de lino el turbante. El cinturón ha de ser bordado artísticamente. A los hijos de Aarón hazles túnicas, cinturones y turbantes que les den esplendor y belleza. Así deberás vestir a tu hermano Aarón y a sus hijos. Luego derramarás aceite sobre su cabeza para darles plena autoridad y consagrarlos como sacerdotes míos. Hazles también calzoncillos de lino que les cubran de la cintura a los muslos, y que Aarón y sus hijos los lleven puestos cuando entren en la tienda del encuentro o cuando se acerquen al altar mientras oficien como sacerdotes en el santuario, para que no cometan ninguna falta y mueran. Esta es una ley permanente para él y sus descendientes.
Consagración a los sacerdotes. Capítulo número 29. Éxodo. Para consagrarlos como mis sacerdotes, esto es lo que debes hacer con ellos. Toma un becerro y 2 carneros que no tengan ningún defecto, con la mejor harina de trigo. Haz panes y tortas sin levadura, amasa con aceite y hojuelas sin levadura, rociadas con aceite, y ponlos en un canastillo para llevarlos al santuario junto con el becerro y los 2 carneros. Luego lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada de la tienda del encuentro y haz que se bañen. Toma después las ropas sacerdotales y viste a Aarón con la túnica y la capa de efod, y con el efod mismo y el pectoral. Ajustale el cinturón del efod. Ponle el turbante en la cabeza y sobre el turbante la placa que lo consagra como sacerdote. Toma entonces el aceite de consagrar y consagra a Aarón como sacerdote derramando el aceite sobre su cabeza. Haz también que se acerquen sus hijos y vístelos con las túnicas, tanto Aarón como ellos. Les ajustarás el cinturón y les acomodarás el turbante. De esta manera les darás plena autoridad y su sacerdocio será una ley permanente. Después lleva el becerro hasta la tienda del encuentro para que Aarón y sus hijos pongan las manos sobre la cabeza del animal, y allí ante el Señor, a la entrada de la tienda del encuentro, mata al becerro. Toma entonces con el dedo un poco de su sangre y úntala en los cuernos del altar y derrama al pie del altar toda la sangre que quede. A los intestinos, hígados y riñones quítales la grasa de lo que están cubiertos y quémala en el altar, pero la carne, la piel y el estiércol del becerro quémalos en las afueras del campamento, pues es un sacrificio por el pecado. Toma uno de los 2 carneros y que Aarón y sus hijos le pongan las manos sobre la cabeza. Después mátalo y rocía la sangre sobre el altar y alrededor del altar. Luego córtalo en pedazos, lava sus intestinos y sus patas y ponlas junto con los pedazos a la cabeza. Entonces ofrécele el carnero sobre el altar como holocausto en honor del Señor, como ofrenda quemada de olor agradable. Toma entonces el otro carnero que Aarón y sus hijos le pongan las manos sobre la cabeza. Mata el carnero, toma un poco de sangre y pónsela a Aarón y a sus hijos en la parte inferior de las orejas derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Luego rocía el resto de la sangre del carnero sobre el altar y alrededor del altar. Y de la sangre que quede sobre el altar y del aceite para consagrar toma un poco y rocíalos sobre Aarón y sobre su ropa y sobre sus hijos y la ropa de ellos. Así quedarán consagrados Aarón y sus hijos lo mismo que sus ropas. Después toma la grasa que el carnero tiene en la cola y sobre los intestinos y el hígado, y toma también sus 2 riñones y la grasa que los cubre y su muslo derecho, porque en su carnero para la consagración de los sacerdotes, de los panes sin levadura que están en un canastillo ante el Señor, toma un pan redondo, un pan amasado con aceite y una hojuela. Pon todo esto en las manos de Aarón y de sus hijos y celebra el rito de la presentación ante el Señor. Luego retira esto de sus manos y quémalo en el altar junto con el holocausto de aroma agradable al Señor. Es una ofrenda quemada en honor al Señor. Para la consagración de Aarón, toma también el pecho del carnero y celebra el rito de presentación ante el Señor. A ti te tocará esa parte. Aparta el pecho presentado como ofrenda especial en ese rito y en el muslo que se ofrece como contribución, pues son las partes de que el carnero, la consagración, se reservan para Aarón y sus hijos. Eso será para Aarón y sus hijos. Es una ley permanente para los israelitas. Esta ofrenda será una contribución hecha por los israelitas como sacrificio de reconciliación al Señor. La ropa sagrada de Aarón la heredarán sus descendientes cuando sean consagrados y reciban plena autoridad como sacerdotes. Y el sacerdote descendiente de Aarón que ocupe su lugar y que entre en la tienda del encuentro para oficiar en el santuario deberá llevar puesta esa ropa durante 7 días. Toma después el carnero de la consagración y cuece su carne en un lugar sagrado. Aarón y sus descendientes comerán la carne del carnero y el pan del canastillo a la entrada de la tienda del encuentro. Los comerán porque fueron ofrecidos para obtener el perdón de sus pecados cuando fueron consagrados y recibieron plena autoridad como sacerdotes. Por ningún extraño deberán comer de estas cosas, ningún extraño, pero son sagradas, y si para el día siguiente queda algo del pan y de la carne de la consagración, quemará lo que haya quedado y que nadie lo coma, pues es sagrado. Haz todo esto con Aarón y sus hijos de acuerdo con todas mis instrucciones. Dedica 7 días a investirlos de autoridad y ofrece cada día un becerro como sacrificio para ofrecer el perdón de los pecados. Purifica el altar ofreciendo sobre él
un sacrificio por el pecado y derrama aceite sobre él para consagrarlo durante 7 días. Ofrecerás sobre el altar sacrificios por el pecado, así la consagrarás a Dios y será un altar santísimo. Cualquier cosa que toque el altar quedará consagrada. Diariamente y sin falta debes ofrecer sobre el altar 2 corderos de un año. Uno de ellos los ofrecerás por la mañana y el otro lo ofrecerás al atardecer. Con el primer cordero ofrecerás unos 2 kilos de la mejor harina mezclada con 1 litro de aceite de oliva y derramarás como ofrenda 1 litro de vino. Lo mismo harás al atardecer con el otro cordero y con las ofrendas de harina y de vino, ofrendas quemadas de aroma agradable al Señor. Estas ofrendas quemadas en mi honor son las que de padres e hijos se ofrecerán siempre en mi presencia a la entrada de la tienda del encuentro, que es donde me encontraré contigo para hablarte. Allí me encontraré con los israelitas y el lugar quedará consagrado por mi presencia. Consagraré la tienda del encuentro y el altar y consagraré también a Aarón y a sus hijos como sacerdotes míos. Yo viviré entre los israelitas y seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, el que los sacó de Egipto para vivir entre ellos. Yo soy el Señor su Dios. El altar, capítulo número 30 de Éxodo. Haz también un altar de madera de acacia para quemar incienso. Tiene que ser cuadrado de 45 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho y 90 centímetros de altura, y los cuernos del altar deben formar una sola pieza con el altar mismo. Recubre de oro puro su parte superior, sus 4 lados y sus cuernos, y ponle un ribete de oro alrededor. Ponle también unas argollas de oro debajo del ribete, 2 en las esquinas de un lado y 2 en las esquinas del otro, para pasar por ellas los travesaños con que va a ser transportado. Haz los travesaños de madera de acacia y recúbrelos de oro. Pon luego el altar ante el velo, está junto al cofre del pacto, en la tapa que lo cubre, donde yo me encontraré contigo. Todas las mañanas, a la hora de preparar las lámparas, Aarón quemará incienso aromático sobre el altar y lo quemará también al atardecer, a la hora de encender las lámparas. Esto se hará en la presencia del Señor siempre a través de los siglos. No ofrezcas sobre este altar ningún otro incienso, holocaustos ni ofrendas de cereales, ni tampoco ofrendas de vino derramado. Este altar está completamente consagrado al Señor, y una vez al año ofrecerá Aarón sobre los cuernos del altar la sangre del sacrificio para obtener el perdón de los pecados. Una vez al año, todos los años, sobre este altar se ofrecerá el sacrificio para obtener el perdón de los pecados. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: cuando hagas un censo de los israelitas, cada uno de ellos deberá dar una contribución al Señor como rescate por su vida, a fin de que no haya ninguna plaga mortal con motivo del censo. Todo el que se ha registrado dará como contribución al Señor 5 gramos de plata, que es la mitad del peso oficial del santuario. Todos los registrados de 20 años para arriba darán esta contribución al Señor. Y al dar cada uno al Señor el rescate por su vida, ni el rico dará más de 5 gramos de plata, ni el pobre dará menos de 5 gramos. Así que recogerás la plata que los israelitas den como rescate por su vida y la entregarás para el culto de la tienda del encuentro. Eso hará que el Señor se recuerde de los israelitas de que dieron el rescate por su vida. El Señor dirigió a Moisés y le dijo: haz una palangana de bronce con su base del mismo metal, que sirva para lavarse. Ponla entre la tienda del encuentro y el altar y llénela de agua. Aarón y sus hijos sacarán agua de allí para lavarse las manos y los pies, y se los lavarán cuando entren en la tienda del encuentro y cuando se acerquen al altar para oficiar y presentar al Señor la ofrenda quemada. Así no morirán. Para que no mueran deberán lavarse las manos y los pies. Esta será la ley permanente a través de los siglos para Aarón y sus descendientes. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: escoge tú mismo las mejores plantas aromáticas, unos 6 kilos de la mejor mirra, unos 3 kilos de canela y unos 3 kilos de caña aromática, unos 6 kilos de acacia pesado según el peso oficial del santuario, 3 kilos y medio de aceite de oliva. Haz con todo esto el aceite santo de consagrar, de la misma manera que un perfumero prepara sus perfumes. Este será el aceite santo de consagrar, y deberás derramarlo sobre la tienda del encuentro, el cofre del pacto, la mesa
con todos sus utensilios del candelabro, con sus utensilios del altar, del incienso, el altar de los holocaustos, con todos los utensilios y la palangana con su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas, cualquier cosa que las toque quedará consagrada. Derrama también ese aceite sobre Aarón y sus hijos para consagrarlos como mis sacerdotes, y di a los israelitas lo siguiente: a través de los siglos este será mi aceite santo de consagrar, no lo derramen sobre cualquier hombre común, ni preparen otro aceite igual a este. Es un aceite santo y con esa cosa santa deben tratarlo. Si alguien prepara un aceite igual a este o lo derrama sobre cualquier extraño, será eliminado entre su gente. El Señor le dijo a Moisés: toma una misma cantidad de las siguientes especias: resina, muña aromática, incienso puro y gálbano aromático, y prepara con ellas incienso puro y santo, mezclándolo todo bien, como un perfumero al hacer sus perfumes. Muele muy fina una parte y ponla ante el cofre del pacto en la tienda del encuentro, o sea, donde yo me encontraré contigo. Este incienso será de lo más consagrado para ustedes, y no deben prepararlo para su propio uso o otro incienso igual a este que has preparado. Ese es el Señor, es para el Señor, y para ti será una cosa sagrada. El que prepara un incienso igual para disfrutar su aroma será eliminado entre su gente. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La explicación de estas lecturas la encontrarás en la próxima grabación. Gracias.